Vamos a grabar ya que me acordé que no estamos grabando. Entonces tenemos el estado de bienestar. Ya dijimos que el Estado interviene muy alto en la economía del país y por otro lado, pues la educación es completamente gratuita desde el punto de vista desde el inicio hasta la licenciatura. Y hay países que tienen el estado de bienestar y también las maestrías y el doctorado es gratis, ¿verdad? No se paga por ello. Y esos son los países que han desarrollado en este mundo. La salud. Esto lo voy a juntar con la educación, porque la pregunta aquí es, bueno, si en Guatemala la educación es gratuita, y si en Guatemala la salud es gratuita, entonces, ¿por qué existen hospitales privados? ¿Por qué existen colegios privados? ¿Por qué existen universidades privadas? ¿Cuál es la razón? Y entonces, por ejemplo, ya les hablé de la universidad estatal, adoctrinamiento completo. Ustedes llegan, lo primero que van a ver es al Che Guevara pintado en las paredes de la universidad estatal. Y eso no solamente es aquí, es en México, es en Chile, es en Argentina. Ustedes van a ir a una universidad estatal y pareciera que estas universidades están adoctrinando digamos, contra el capitalismo. Ese es el punto. Y nosotros no tenemos, la universidad es laica, por ejemplo, en el sentido de es religiosa, es decir, aquí no tenemos que estar promocionando ninguna religión en la universidad porque es ciencia. También es apolítica, es decir, no tenemos que estar promocionando ninguna doctrina política en el sentido de que, o una filosofía, aquí tenemos que ver todas las filosofías y cada uno de nosotros tenemos que irnos por la que consideramos que es la correcta, ¿no? La que nos puede ayudar, la que nos puede apoyar, porque ustedes saben que la forma de pensar, ¿verdad? Voy a decir que somos religiosos, pero les puedo mencionar la Biblia y en la Biblia dice que así como es mi pensamiento, así es uno. Entonces, si yo pienso desde el punto de vista comunista, pues voy a ser comunista, ¿verdad? Y si yo pienso que se puede desarrollarse y que puede tener libre empresa y libre determinación, pues también se puede hacer. Entonces, depende de lo que uno piense, así es. Ok, entonces tenemos la salud. Y la salud en Guatemala es uno de los problemas más grandes. Incluso ahorita la pandemia vino a destapar esta sociedad que nosotros tenemos. No sociedad, suciedad. Esta forma en la que se administran las, eh, las entidades del Estado, principalmente de salud pública. Eh, Hay tres niveles de salud y acá pues únicamente estamos viendo el resultado del tercer nivel, que es ya la hospitalización. Y entonces ahí entramos en crisis. Y Guatemala siempre ha vivido en crisis en el término de salud, ¿verdad? Siempre. No ha habido ningún momento en que no haya crisis en la salud. Entonces ahí nacen los hospitales privados. Y usted llega a un hospital privado y con, digamos, un seguro actualmente en Guatemala, que también ese es otro problema, ¿verdad? Un seguro aquí solo le cubre 15 días de hospitalización. Y si en 15 días no se recuperó, pues se lo llevó a la tristeza porque o se va al IX o se va al hospital general. Entonces, y ahí eh, ese es el seguro. Pero el hospital, si usted quiere morirse ahí, pues ahí se puede morir, solo que eh, va a dejar a su familia bien endeudada. Entonces los hospitales, la salud privada en Guatemala es carísima, igual que los seguros son carísimos. Aquí no hay competencia en seguros y aquí el seguro hace lo que la regalada gana se le da, a pesar de que se firman contratos y todo. Pero no hay nadie que nos defienda porque no hay primero no hay una superintendencia de seguros aquí en Guatemala. Entonces, como no hay una superintendencia de seguros, entonces, ¿quién nos puede apoyar? Y esos son, digamos, los tormentos más grandes que tiene un país subdesarrollado como el nuestro.
La educación y salud pública gratuita. Esto es lo que hace el estado de bienestar. Y no importa quién sea, si es rico o es pobre, si está en buenas condiciones o en malas condiciones. La educación y la salud es gratuita. Eso lo ve usted, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? En Europa, donde el estado de bienestar, ya veremos cómo se desarrolló el estado de bienestar en Europa. Y usted me puede decir, mire, Lick, pero fíjese que la educación en Estados Unidos es privada, la mayoría es privada. Los hospitales también son privados. Ok, pero ahí hay un sistema distinto al que hay en los países nuestros. A pesar de que los hospitales son privados, salieron los hospitales de la iglesia propiamente dicha. Igual que las universidades salieron de la iglesia, muchas universidades que están en Estados Unidos que son prestigiosas salieron en el seno de una iglesia, una iglesia protestante. Entonces, por eso son privadas, pero hay programas o políticas públicas en el donde el Estado interviene, digamos, como un tipo de seguro del Estado para la población más vulnerable. Ok, entonces ahí es donde ya viene el estado de bienestar, donde ya se complementa el estado de bienestar. A pesar de que la educación y la salud en Estados Unidos es privada, pero hay programas, políticas públicas que apoyan a las personas tanto en la salud y en la educación. Luego tenemos el otro negrito que es fomenta el desarrollo de la ciencia y la cultura. El estado de bienestar, cuando veamos, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí llegó el momento en que todos perdieron sus trabajos en la recesión de hace 100 años casi, ¿verdad? Ya vamos a llegar a los 100 años. Y la respuesta es el estado de bienestar. Se le dio trabajo a todos. Hasta los escritores se les pagaba por escribir. A las, digamos, la ciencia, el arte, la cultura, todo eso tenía un apoyo directamente del Estado. En Estados Unidos, hablo de Estados Unidos porque es donde existe el estado de bienestar, también en Canadá, también en Europa, incluso en China, ¿verdad? China logró sacar a 100 millones de chinos de la pobreza. La combinación de un estado mixto, ¿verdad? El control del estado más el libre mercado, porque ahí ya se vuelve mixto y eso hizo que los chinos tuvieran trabajo. Y cuando ya los chinos tuvieron trabajo, porque realmente, miren, dejémonos de cuentos que el desarrollo se logra a través del trabajo. ¿Verdad? Porque si nosotros vivimos con las manos esperando que nos den y esperando la misericordia de la gente, la misericordia del Estado, pues jamás vamos a salir de donde estamos, ¿verdad? Aquí la cuestión es el trabajo y lo que uno realmente necesita es trabajo. Y si uno tiene trabajo puede progresar, ¿verdad? Entonces, o puede desarrollarse y al final de todo, lo que más necesita el ser humano es trabajo. Y entonces esto es lo que hace el estado de bienestar. Se le dio trabajo a todo mundo y digamos cuando nace el estado de bienestar en Inglaterra y en Alemania, se castigaba a la persona pobre que era rebelde, porque eso siempre va a existir, gente pobre que es rebelde, que queda gente que dice que el Estado le tiene que dar todo sí o sí, y ahí se encierra y no, entonces ahí había cárcel para esa gente que lo que quería era que lo mantuviera el Estado, pero no trabajar, y ese es un punto que tenemos que considerarlo y ponerlo en la mesa y trabajarlo y decir, bueno, el ser humano lo que necesita es trabajo. Eso es lo único que necesita. Entonces, se fomenta el desarrollo de la ciencia, la cultura en los países con estado de bienestar. Uno, por ejemplo, mira eh, la producción de libros en Estados Unidos y en Europa. Y uno dice, ¿de dónde sale tanto libro? ¿Por qué? Porque resulta que ahí, por ejemplo, aquí en Guatemala, alguien se dedica a escribir.
realmente se muere de hambre. Cuando hace algunos años yo viajaba en camionetas de mi casa a mi trabajo, había un señor que escribía, era un escritor y hacía poemas. Y subía a la camioneta y llevaba su hoja donde un poema se ponía enfrente, leía el poema y decía: yo soy escritor y quiero que me apoyen, cómprenme este poema con un quetzal que me den. Miren hasta dónde tiene que llegar alguien que se dedica a escribir, a pedir misericordia de la gente para que le compre. Entonces aquí, a pesar de que no, bueno, también eso lo tenemos que considerar, ¿verdad? El guatemalteco no lee, ese es un problema serio, no lee, ¿verdad? Solo le gusta chismear, ¿verdad? Hacer chismes, levantar bolas, eso es lo más, ese es el deporte favorito de guatemalteco, ¿verdad? Volar lengua, ¿verdad? Bajarle el cuero a la gente que se deje o que se encuentra por ahí, pero no se dedica a leer ni a escribir. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, alguien que se dedique a escribir se muere de hambre, ¿verdad? Se muere de hambre. Por ejemplo, aquí en el curso, en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, tenemos un curso que es Moneda y Banca. Un compañero del Banco de Guatemala que hizo su libro de Moneda y Banca, porque de plano dio el curso en la universidad y mientras estaba en el banco, pues estaba dando clases, lo hizo y en determinado momento, pues se jubiló y se fue del Petén. Allá vive todavía. Y un día de estos, mi compañero del banco lo llamó y le dijo: mira, fíjate que ando buscando tu libro. No sé si lo tenés por ahí y que me lo des para poder dar mi clase en la universidad. Entonces le dijo: ah, no, mira, pues ese es un tormento de los más grandes que hay. Yo me hice todo lo posible por hacer el libro, pero nadie lo compra, ¿verdad? El problema es que uno lo compra y ahí con eso le sacan fotocopia a todos y así pues no se puede hacer nada, ¿verdad? Porque al final de todo para una clase solo uno se compra y los demás lo fotocopian. Entonces ahí de nada sirve el esfuerzo. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? No se reconoce el trabajo de un escritor. Okay, en el estado de bienestar esto sí es posible. Por eso es que en esos países desarrollados hay muchos libros que van saliendo cada año. Hablemos sobre otras cosas, ¿verdad? Definamos qué es el estado de bienestar. El estado de bienestar, también conocido como estado benefactor, es un modelo político-económico con el que el Estado busca sustentar los servicios cumpliendo con los derechos sociales a la mayor cantidad de habitantes posible. La mayor cantidad de habitantes posibles en Guatemala, tenemos, digamos, un 60% de pobreza en extrema. Pobres en extremo son aquellos que viven o que tienen ingresos inferiores a $2 al mes. A esa gente, el 60% de la población en Guatemala vive con menos de $2 al mes. Entonces, a eso se le llama extrema pobreza, ¿verdad? Eh, algunas las clasificaciones que se han hecho aquí dicen que es el 20 o el 18, pero a uno realmente $2 al mes es lo que ingresa en estos hogares. Y hay meses que sí y hay meses que no. Entonces, ahí pues el problema es serio. Ok, fomenta el consumo interno. El estado de bienestar lo que pide es que se consuma internamente porque de esa manera, pues como es una combinación del mercado y el Estado, ¿verdad? Aquí los dos son fuertes. El Estado es fuerte y el mercado también es fuerte. Y cada quien tiene su función que cumplir en la población, digamos aquí en Guatemala. Por lo tanto, el Estado apoya a la empresa. ¿Y cómo hace el Estado para apoyar? Bueno, consumamos lo nuestro. Consumamos lo que producen las empresas aquí, porque si las empresas aquí se dedican a producir, pero no consumen,
ustedes no consumen, entonces no va a haber crecimiento. Ustedes van a ver, por ejemplo, las áreas que componen el Producto Interno Bruto, pues todo va en función del comercio al por menor, al mayor, en la industria de la industria de energías, en la industria de productos, en la industria farmacéutica, en la industria incluso hoy de software. Todo eso es empresa. Entonces el Estado fomenta el consumo interno. Es más, el Estado compra de lo que las empresas producen en Guatemala. Pues alguien podría decir, bueno, ¿y la calidad? Pues eso es lo que realmente se busca. ¿Cómo va a lograr la calidad de una empresa en Guatemala si no tiene competencia? ¿Verdad? La competencia es la que genera la calidad. La competencia en la que hace que bajen los precios. Entonces, si hay competencia, entonces hay mejora en la calidad. La empresa tiene que trabajar para lograr la mejor manera de hacer los productos y lo más calidad y bajo costo, ¿verdad? Eso es lo que se espera de la empresa. Entonces, el Estado se encarga de fomentar el consumo interno y no traer productos del exterior. Y por último, en este paso de hablar sobre el estado de bienestar, otorga prestaciones. Y aquí es un punto, miren, que es realmente vital. Ustedes pueden tomar Google y ponerle ahí, estudiar lo que es el estado de bienestar y se van a dar cuenta ustedes el maravilloso beneficio que tiene esta política de Estado, el estado de bienestar. Normalmente las sociedades desprecian al adulto mayor. En una empresa que no paga, hablemos de Guatemala, en una empresa que no paga X, un trabajador puede empezar su vida laboral a los 18 años y terminarla actualmente a los 65 años. Si no pagó X todo ese tiempo, digamos, seguridad social aquí en Guatemala, está desahuciado. Es decir, los hijos jamás, digamos, son unos cuantos hijos que cuidan a sus padres de la tercera edad. Pero la mayoría de los de la tercera edad en países subdesarrollados están abandonados. En términos técnicos se llama síndrome de abandono. Aquí hasta los que no tienen la tercera edad están con síndrome de abandono. Pero ya ese es otro punto. Pero lo que más necesita uno cuando ya tiene más de 65 años, porque ese es el punto acá, eran 60, pero como la tecnología nos ha ido generando nueva medicina, nuevos procedimientos, etcétera, entonces ya el promedio de vida del guatemalteco ya subió y entonces ahora es de 65 años. La edad productiva para el guatemalteco está entre de 14, digamos de 14 a 16 años uno ya puede ser productivo hasta los 65. Pero a pesar, pues algunos todavía son productivos después de 65, dependiendo de las áreas. Por ejemplo, en la universidad, bueno, aquí en Guatemala, pues las cosas son diferentes, pero un profesor más allá de 75 años ya no tendría que estar dando clases. Pero esas son algunas normas que las universidades a veces no atienden, pero eso es lo que algunos saben en países como Argentina, como Chile. Un maestro ya no puede ser profesor más allá de 75 años. Igual que aquí en el organismo judicial, ya no una persona mayor de 75 años ya no puede ser magistrado ni juez, etcétera, ¿verdad? Y así podemos seguir hablando. Entonces, pero lo que necesita una persona después de los 65 años, es decir, cuando ya está en la tercera edad, es
que existan beneficios sociales, es decir, una pensión. Y eso es lo que realmente se encarga el estado de bienestar, apoyar a los de la tercera edad para que tengan al menos su medicina para seguir viviendo, porque uno realmente es maravillosa la vida y aunque uno esté viejo, siempre quiere seguir viviendo. Entonces, algunos piensan, no, que los viejos ya nos están robando oxígeno, mejor que se mueran. Pues digamos, culturas como las nuestras que desprecian al anciano, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo yo porque ya voy llegando, pero no por eso, precisamente la cuestión es que es una sociedad que desprecia a la gente adulta. Otras prestaciones que les dan en el estado de bienestar es como uno de los objetivos del estado de bienestar es que todos tengan, sean empleables, ¿verdad? Tengan empleo. Y entonces lo que hacen en estos países que tienen el estado de bienestar es que hay un subsidio por desempleo. Por supuesto, algunos lo tienen en un año, otros en 6 meses, pero imagínese usted que en Guatemala tuviéramos un subsidio por desempleo. Quiere decir que Guatemala tendría que estar subsidiando como al 70% de la población. Entonces esto se vuelve un tormento, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo no implementamos un estado de bienestar en Guatemala? ¿Y cómo lo logramos? ¿Verdad? Si la carga tributaria es el 10, 12%, el presupuesto es el menor de todos los países de Latinoamérica. Y para tener un estado de bienestar tenemos que gastar, ¿verdad? Ya hablaremos de esto cuando hablemos de la deuda pública, ¿verdad? Porque, miren, una de las cosas para desarrollar aquí en un estado mixto, donde el Estado tiene menor participación y el mercado también, fallas del mercado y fallas del Estado. Quien sale perdiendo en esa condición, donde hay fallas del Estado y hay fallas del mercado, es la población. Entonces la población tiene que aprender a luchar como un guerrero, ¿verdad? Hasta lograr lo que realmente quiere. De ahí a nosotros nos volvemos luchadores, nos volvemos esforzados, en algunos casos nos volvemos muy voluntaristas, o sea, es decir, nuestro carácter tiene que cambiar porque tenemos que luchar, tenemos que salir adelante. Entonces a veces tenemos carácter así sólidos, férreos, y algunos nos dicen, miren, es que es difícil tratar contigo porque no te doblegas o no logras comprender algo. Pues realmente lo que uno tiene que hacer, aprender en estos estados fallidos y en este mercado fallido, es defenderse, es sobrevivencia realmente lo que tiene que aprender a hacer uno a poder vivir entre el estado y el mercado. ¿Verdad? Porque el mercado quieren volverse ricos con una compra o una venta, ¿verdad? Y el Estado pues no le importa. Usted solo deme ahí su 12% y ahí estamos tranquilos. Entonces hay un Estado fallido. Ok, entonces no tenemos subsidios por falta de empleo. Y por otro lado, en el estado de bienestar, lo que hacen es tener agencias de empleo. El Estado mismo es una agencia de empleo. Se encarga de buscarle empleo a las personas que no tienen empleo. En cambio aquí es por el lado privado. Si uno quiere que una empresa de recursos humanos lo coloque a uno bien, pues hay que pagar cierto porcentaje porque ellos tampoco van a trabajar de gratis, ¿no? Entonces, en cambio, en los estados de bienestar hay personas que si no quieren trabajar, también los castigan, ¿no? Eso también es cierto, porque eso no es justo. No es justo que el Estado se involucre tanto y que la gente no quiera trabajar. Ok, entonces estamos ahí en el estado de bienestar. ¿Alguno tiene alguna observación o algo, intervención que quiere hacer antes de pasar a la siguiente? No, ahí estamos todo claro. Sí.
Ok, veamos y terminemos con esta otra. Los tipos de bienestar o de estado de bienestar que hay. Por lo menos hay 3 conocidos actualmente y se generaron después de la gran recesión, principalmente en Estados Unidos y después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, parte de Europa y Canadá, que es otro país en el cual existe estado de bienestar. Si vemos, por ejemplo, el más conocido de estado de bienestar que nosotros tenemos es el modelo liberal americano, también llamado anglosajón. Se basa en la protección social solo de los marginados o de los sectores más vulnerables. Al leer ustedes acerca del origen del New Deal, que así se llama el estado de bienestar implantado por Delano Roosevelt, fue en ese tiempo en que el Estado pues tomó protagonismo para poder salir adelante. En ese tiempo solo había un millonario en Estados Unidos, 1933. Un millonario en el sentido que tenía más de 5 millones de dólares. Era el millonario más grande de apellido Rockefeller. Entonces vino Roosevelt y su programa era aplicar un 79% de impuestos sobre la renta a los que tuvieran más de 5.000.000.000 de rentas. Y el único que salía trasquilado ahí fue Rockefeller. Eh, bueno, eso era Estados Unidos. Ahora hay muchos más ricos en Estados Unidos, ¿verdad? Hay más de 500, ¿verdad? Cuando uno ve Forbes 500, pues lógicamente la mayoría de los Forbes 500, que es una revista que, que habla y que trata, que escribe temas relacionados con las actividades que hacen las empresas, eh, las 500 empresas más grandes del mundo. Y entonces tuvieron que dialogar. Lógicamente llegó a 22% el impuesto sobre la renta en ese momento para trabajar el estado de bienestar. Rockefeller pues, fundó una universidad que hoy es la universidad más prestigiosa de todo el mundo, que es la de Chicago, y ahí han salido más de 100 Nobels en ciencias, ¿verdad? Y esa es una de las características que tiene la Universidad de Chicago. La otra característica es que es una universidad liberal, es decir, pro empresa, ¿verdad? No como las universidades latinoamericanas, que es contra la empresa. Aquí las universidades lo que tienen es un semillero de pobreza. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una mentalidad en contra del empresario, pues lógicamente lo que tengo es una mentalidad de pobreza, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, por eso es que el emprendimiento en Guatemala no es tan grande en el sentido de que sea técnico y científico, sino que es un emprendimiento nada más de subsistencia. Es decir, para pasar el día y así se va la gente pasando el día. Hoy luchemos para comer hoy, mañana luchamos para comer hoy, para el siguiente y así sucesivamente hasta que llegamos a viejos y no hicimos nada, ¿verdad? Pero eso es una mentalidad de subsistencia. El hecho de que tengamos salarios, por ejemplo, de que no nos alcanzan para lo que necesitamos, es pura subsistencia, ¿verdad? Para poder desarrollarse tiene que tener uno un salario en el cual pueda ahorrar, en donde pueda haber ahorro. Entonces ahí, pues lógicamente se va viendo el desarrollo si hay ahorro. Si no hay ahorro, es subsistencia también. Entonces, la Rockefeller fundó la Universidad de Chicago y digamos, de ahí han salido los pensadores más grandes del mundo en términos económicos, en términos sociales, en términos de derecho, etcétera. Entonces, esto se logró. Ok.
Y bueno, ustedes ya saben por qué razón algunos de ustedes tienen familiares que están allá en Estados Unidos, se fueron para allá. ¿Por qué se van para allá? ¿Cuál es la razón que los lleva allá? Lee, es que allá hay trabajo. No importa si yo no sé hacer nada, con solo que sepa albañilería, con que sepa cortar tomate, con que sepa cortar naranja, con que sepa lavar los trastes, con que sepa lavar inodoros, con que sepa hacer la limpieza bien en las casas. Con eso es suficiente. Allá hay mucho trabajo y se gana por hora. El estado de bienestar, hay trabajo. Por eso es que casi 3 millones de guatemaltecos están allá. Y si ustedes ven el resultado es que la economía en Guatemala como producto del esfuerzo de los que están en Estados Unidos y le mandan remesas a sus familiares aquí en Guatemala, porque ese es otro punto, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con la gente que se ha quedado en Guatemala y que no ha migrado a Estados Unidos? Eh, la mayoría de patojos, voy a hablar de los muchachos, estuvieron siempre pendientes. Ay, que me van a mandar pisto de Estados Unidos y va a esperar el dinero. Entonces pasan toda su vida y así crecen con las manos esperando que venga la remesa de Estados Unidos. Crecieron y cumplieron los 18 años y en lugar de decir me voy para Estados Unidos, no, también siguen esperando todavía. Y entonces papá y mamá, como son latinos, le dicen, no, 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 ya vos tenés 18 años, ya no te doy nada. Entonces aprendieron a estar pidiendo. Ok. Y por último, pues lógicamente tenemos el modelo socialdemócrata, que abarca beneficios como prestaciones para toda la población. Este es el más amplio de todos y en él el Estado cumple un papel principal dentro de la economía. Y esto lo tenemos representado en los 25 países que forman la Unión Europea. Y ahí, pues lógicamente es un estado de bienestar. Recordemos que los países del Mediterráneo son más pobres que los países del norte de Europa. Y ahí pues ya les hablé en alguna oportunidad cuál es la razón. Realmente la razón así pelado, ¿verdad? Y como no tengo tiempo para explicarles mucho, la razón nada más es la religión, ¿verdad? El lado mediterráneo, digamos, España, Portugal, Italia, Grecia, son religiosos. Y la religión entorpece el desarrollo. Ese es el tema. Y digamos, es una religión católica. Porque no vamos a decir que en el norte de Europa, digamos Alemania, ¿cómo se llama? Los Países Bajos, Inglaterra, Irlanda, pues no tengan religión, sí tienen religión, pero la religión que ellos tienen es protestante. Y ya los invito a ver la diferencia entre qué es una religión protestante y una religión católica. Latinoamérica es totalmente católica, por esa razón es pobre, miserable, por ser católicos. Perdón por lo que dije, yo sé que ya no me van a querer por ello, pero esta es la universidad y tenemos que buscar la razón por la cual tenemos dificultades para desarrollarnos. Y el modelo conservador, que es el que predominó en generaciones pasadas, principalmente en Europa. En Europa aquí hablamos de Inglaterra, Alemania y ¿cómo se llama? Y Francia, ¿verdad? Cuando se otorgaban beneficios a familias, pero se buscaba mantener los diferentes estratos sociales. Así, por ejemplo, un obrero recibía menos beneficios que un trabajador del Estado. Ok, y lo mismo podemos decir de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué parte de Estados Unidos es eh, digamos, más desarrollada que otra? El sur es menos desarrollado, digamos, el lado que está pegado a México, y el norte es más desarrollado. ¿Cuál es la diferencia? Voy por lo mismo, ¿verdad? La forma religiosa de la cosmovisión religiosa que nosotros tenemos. Y mientras nosotros no nos deshagamos de la religión, digo religión, no estoy diciendo de una relación de decir, no, es que yo tengo para progresar, tengo que ser agnóstico y pensar de que no existe Dios y que Dios aquí, que Dios allá.
Bueno, no estoy diciendo eso, porque una religión es una doctrina, es una forma apasionada de tomar las cosas. Es decir, es igual como los que son rojos y son cremas. Ahora ya no se ve, pero se pelean simplemente porque los rojos son buenos o se pelean porque los cremas son buenos. Y lo mismo sucede con la religión. Pelear por la religión es la situación más baja que existe en el ser humano. Entonces, cuando llegamos a ese momento de, que yo soy católico, no, que yo soy protestante, que la protestante es mejor, no, que el católico es mejor, que los católicos son los que se van al cielo, no, los protestantes no, de esos se van al infierno. Ya cuando llega a ese punto, es la situación más baja de un ser humano. Y aquí en Guatemala hasta los profesionales pelean así. Bueno, ha sido un placer atenderles en esta oportunidad. Esperamos que esto les pueda servir